Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa El Debate de la Semana. Soy Miguel Guerrero, encantadísimo estoy de estar nuevamente con ustedes en sus hogares. En la noche de hoy vamos a tratar un tema relacionado con las elecciones del año próximo. Se han formado alianzas tanto de oposición como del gobierno con vista a las elecciones de febrero municipales y a las de mayo, que escogeremos a todos los miembros del Congreso y escogeremos a un presidente o elegiremos de nuevo al actuar. Vamos a hablar si realmente las alianzas o la alianza de oposición podrá sobrevivir las elecciones de febrero y llegar intacta hasta mayo. Para ello cuento con 4 destacados profesionales dominicanos. A mi izquierda, el doctor Marino Mendoza, quien es un dirigente del PRD, el licenciado Janel Ferreras, quien es mercadólogo y dirigente del PRM, al doctor Fran Martínez, quien es un alto dirigente del Partido Reformista Social Cristiano, y al licenciado Fernando Peña, quien es un sociólogo y politólogo. Buenas noches, caballeros, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Qué posibilidades tiene realmente la oposición de llegar unida a las elecciones de febrero y posteriormente a las elecciones de mayo? Vamos a darle el honor a don Marino. A Marino, sí. Pero no por la edad, ¿no? Por respeto de puesto aquí. Yo asumo y acepto el privilegio de iniciar. No, yo creo que tenemos por delante una situación que yo digo que nunca se había dado. 3 partidos mayoritarios de arrancada van unidos. Y entonces, bueno, frente a un partido en el gobierno, yo creo que la coyuntura obligaba a salir con una compactación política que pudiera enfrentar al gobierno. Yo no tengo duda de que pueden sobrevivir al proceso de febrero. Es una experiencia que el país necesitaba tener, porque de eso se trata. Nosotros estamos enfrascados en una dinámica política muy diferente a los años anteriores, y yo creo que sí, que puede sobrevivir, y además las confrontaciones entre los partidos han menguado, y pienso que podrá sobrevivir los partidos o la alianza después del día de febrero. Luego vendrán las consecuencias de los resultados. Y ahí cada partido tendrá que ajustar su organización a lo que sea su realidad. Entonces yo pienso que sí, que puede sobrevivir. Además, hay otra disciplina en el quehacer político en el país. Bueno, yo pienso que en gran medida hay que entender el puente de que República Dominicana requiere de una profundización en cuanto al análisis del debate de las posibles alianzas o no. No obstante esto, ya y entrando un poquito en el imaginario de la política, pienso que en la parte que tiene que ver con febrero, que es una construcción territorial que por primera vez se da la separación de boletas en el orden de las alcaldías y de los vocales y regidores, esto hace que este proceso de carpintería electoral sea tan complejo y genere en algún momento un desgano en alguno de los participantes o protagonistas. En ese orden, creo que la alianza que ha construido el gobierno frente a la oposición está por encima en lo que implica no solamente el número de partidos que están envueltos, también en la territorialidad, porque existiendo candidaturas uninominales y plurinominales, el diseño del plan estratégico conlleva un elemento mayor de participación. Pienso que en ese sentido, aunque ambos bloques de alianzas pueden argumentar sus criterios, pienso que lo de febrero va a ser muy favorable en función de lo que presenta el partido de gobierno, con 22 partidos que están aliados en el orden municipal. Miren, tal vez yo no sea la voz armónica a esta perspectiva del pensamiento que se ha iniciado, con que se ha iniciado esta conversación. La realidad política del país
la realidad efectiva de las condiciones políticas del país, de la lucha del poder, lo que pone de relieve en primer lugar es la crisis del sistema político partidario. Lo primero es que ese imaginario que se le quiere construir a la gente de fortaleza, con 22, 23 agrupamientos alrededor del proyecto de la reelección, no corresponde a la realidad de la que viene este gobierno surgido de las elecciones pasadas. Porque una parte clave de sus aliados, de los que aportaron votos a su favor y restaron votos a su contradictor, no están con él. Sí, pero el problema no es de denominaciones, no es de siglas. Aquí hay muchísimos vagones de cola y muchísimas denominaciones que figuran como partidos que no aportan efectivamente más que para la manipulación política en términos de conciencia política, de propaganda y de publicidad. Y no me quiero meter en el espacio de un especialista que nos acompaña, pero es para construir eso, uno. En segundo lugar, de manera efectiva, no se trata de la oposición, del enfrentamiento de un partido mayoritario contra un bloque de tres, por una razón elemental, porque efectivamente hay un partido en proceso de recomposición en la coyuntura, en esta fase de la coyuntura electoral. Tal vez el asunto se ve más objetivo, que es el caso de el PLD y FUPU, porque es así. Eso es una sola formación política fracturada desde las elecciones pasadas con la acción interventora directa de quienes actualmente controlan el gobierno, que fueron los que jugaron precisamente para capturar el imaginario popular que se había vertido contra el PLD a través de 3 años de movilización, que lo capturó garantizando la división del PLD en base a un precio que hoy lo está pagando porque convirtieron en su contradictor fundamental justamente a Leonel Fernández. ¿Qué es lo que está pasando de manera efectiva? Pero si se fuese el a ver, Fernández fue aliado del PRM. pues eso es lo que estoy diciendo, pasadas. que en aquella ocasión, entonces, al PRM o al proyecto PRM, al proyecto reeleccionista, hay que descontarle eso de manera efectiva si queremos ser analistas objetivos de lo que efectivamente pasa. Y en tercer lugar, aquí hay un problema planteado, es que se hacen análisis aritméticos de la política y lineales. Aquí es la coyuntura, la situación, el papel de los actores y una sociedad también descreída. ¿Sobre qué base se puede hablar de que efectivamente aquí hay mucho más entusiasmo alrededor de la reelección o de lo contrario a la reelección? Ocurre que los dos candidatos principales son dos candidatos, uno que no cuenta con partido, porque el PRM todavía no se termina de graduar como partido desde el punto de vista funcional, y Leonel Fernández tiene la más alta tasa de rechazo que se reconoce en un candidato. Pero el ejercicio del poder no ha aumentado la dimensión del PRM. Si lo vamos a buscar desde el punto de vista organizativo, está absolutamente claro que no. Incluso la propia convención interna, donde él es electo candidato, te lo pone de muestra, sin el voto del exterior. Guido Gómez tiene casi un 6% de votación, y eso es significativo. Si vamos a ver lo que está pasando en el país y vemos efectivamente el resultado de las encuestas, nos damos cuenta que aquí hay planteado, en términos de una parte del imaginario, no en la propaganda nada más, es la posibilidad de una segunda vuelta. Bien. Aquí no hay solución en primera vuelta. Si se hacen hoy las elecciones, aquí hay segunda vuelta. Entonces, ¿qué plantea eso en materia de crisis política y de alternativa? Entonces, los imaginarios que se nos quieren construir con la propuesta de alianza son imaginarios que están en alguna medida desconectados de la realidad. Pero no parece posible que el PRM se fracture antes de las elecciones. No, yo no estoy hablando de fractura del PRM, es de capacidad de convertir en realidad el imaginario que se procuró construir, sobre todo cuando ellos contribuyeron a crearse un opositor que ha polarizado, por lo menos desde el punto de vista de la comunicación, parte del imaginario. Licenciado. Bueno, yo creo que fue muy profundo el profesor. Yo creo que en definitiva la política es muy pragmática. Cuando el presidente de la República acepta asumir un proyecto de reelección, que no es un proyecto de reelección porque la reelección no existe, es una repostulación. La reelección es un hecho consumado que lo da el pueblo con una votación. Cuando vota. O sea, cuando yo digo que una gente tiene una reelección, no existe. La reelección es un hecho consumado que lo da el pueblo con una pero lo que se dice es que él busca la reelección. Bueno, pero la reelección en términos reales no existe. Claro. Lo que existe es una repostulación. Pero el proyecto de conseguirla... No, una repostulación. Ahora, ¿qué sucede? Aquí va a suceder lo que es el efecto de huacal surtido. El del barrio, el colmadero, sabe lo que es un huacal surtido. 3 filas de un color, 2 filas de otro y 2 filas de otro. Resulta que si definitivamente Leonel Fernández es parte de la alianza del 2020, en esa misma dirección por donde Leonel sale, entran otros partidos.
Lo que quiere decir es que lo que se resta por un lado, como la contabilidad tiene cuentas reales y cuentas nominales, en definitiva lo que importa es el balance general. Y hoy el balance general a quien ha favorecido es al presidente de la República y al PRM, porque hoy tiene la mayor cantidad de partidos del sistema. Ahora bien, para mantener la coherencia histórica, yo pienso que al sistema de partidos políticos dominicanos le hace falta girar hacia la propuesta, hacia el contenido, hacia las ideas, porque no puede ser un sistema que esté basado en un reparto, como si fuera una piñata, donde el ganador sea el que tenga el palo con mayor hambre. O sea, ¿qué nombre tiene la propuesta? ¿Qué propone Rescate? Se llama RD. Pero ¿qué propone también la alianza que dirige el gobierno? ¿Y qué proponen los alternativos? Porque hay otros actores como Carlos Peña, como Fulgencio Severino, hay otros actores que también que tendrán una incidencia muy mínima, pero serán parte del menú del sistema, que usted no puede descartarlo de momento. Ahora bien, hoy la gran ideología política dominicana gira en torno a que Luis Abinader gane en primera vuelta. Ese es el gran problema. ¿Qué va a suceder en febrero? Que es la pregunta que hace don Miguel Guerrero. Yo creo, y usted lo ha dicho de forma muy interesante, la regla de oro de Peña Gómez va a terminar aquí, en el proceso que viene. ¿Por qué? Porque ahora usted podrá votar por un alcalde, por un regidor de forma diferente. Y si en una comunidad como Santo Domingo Este, usted vota por 32 regidores, mayoritariamente distintos al alcalde que sea de ese partido electo, ¿qué va a suceder en las elecciones? Entonces, aquí la partidocracia tendrá que enfocar varios problemas más allá de las elecciones de mayo. Ahora, ¿no decidirá mayo lo que ocurra en febrero? Bueno, nosotros tenemos, en República Dominicana tenemos un presidencialismo puro, excesivo, si el término pudiera endilgarse para aquilatar el proceso político que vivimos. Entonces, en la construcción de ahora municipal, es evidente que teniendo 7 niveles de elección, el nivel presidencial, que es un nominal en el cual, independientemente de los resultados, nosotros tenemos que abocarnos a la reformulación del Estado Dominicano. Esa es mi apreciación personal. ¿Por qué? Porque cada día a veces gana un partido y está perdiendo el pueblo. Eso no tiene sentido desde el punto de vista de la política. Y cuando Fernando Peña hace el planteamiento de la posibilidad de que no haya segunda vuelta y del deterioro del sistema de partidos políticos, está colocando el dedo frente a una situación. ¿Cuál? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué tipo de Estado vamos a tener? ¿Cuál es el tamaño del Estado? ¿Si es por los ingresos o es por los gastos? Y estoy partiendo de lo que los especialistas en esta materia están indicando. Bueno, pienso, independientemente de lo que ocurre, que el concepto presidencial te atrae, te subsana, te atrae a un grupo de partidos buscando un espacio de poder, porque el asunto del poder está de por medio, no se puede decidir lo contrario. Ahora, desde el punto de vista del Estado social que nosotros le hemos dicho a que República Dominicana cambió su esquema y va hacia un Estado social, pero hay una ausencia de Estado, hay una falla del Estado en cuanto a la distribución de las riquezas y del crecimiento que hemos tenido. Entonces, si gana un partido y la gente continúa siendo más pobre, la política pierde su sentido y la motivación de participación, y entonces ahí estoy coincidiendo con Fernando. Vamos a ver, vamos a trabajar en el rediseño de la política y sobre todo del Estado y evidentemente también de los actores. Sí, pero escúcheme, pero es muy simple la respuesta de don Miguel. Si va a incidir lo de febrero en mayo, depende de la votación. Si la votación es clientelar, incide. Si es ideológica, no. ¿Y Si cómo uno establece la diferencia? Cuando el votante vota por capacidades del candidato y no por la corriente del dame lo mío. No hay ninguna Si la posibilidad. votación es por el dame lo mío, ¿cuánto hay para mí? Lo que sucede en mayo, en febrero, será exactamente igual lo que sucede en mayo. Pero si el elector tiene la capacidad de tener una diferencia entre don Miguel Guerrero y María Capú, entonces la diferencia será distinta en mayo. Probablemente gane María Capú. Bueno, si tiene dinero. Ninguna posibilidad hay. Perdóname, Sí. Fernando, un segundito. Lo que dice Janet, es posible que tenga asidero, pero lo que pasa es que la práctica social, la práctica política, marca otra línea en el comportamiento político del electorado. Entonces,
Fernando plantea una cosa que yo creo que eso es fundamental para uno decir las cosas como son, porque a veces nosotros damos vuelta para decir lo que al final decimos. Entonces, vamos a decirlo de una vez. Realmente aquí no hay posibilidad de una de una primera vuelta. Aquí hay posibilidad de una segunda vuelta. Y eso de que las elecciones de febrero van a marcar lo que va a pasar en mayo, tampoco es así, porque es que aquí estas elecciones tienen características muy disímiles a las anteriores. Yo coincido con usted. Yo me voy a atrever a plantear números que pueden ser, en la lógica de don Juan Isidro Jiménez Grullón, como muestras o pruebas conjeturables, ¿no? No hay ninguna posibilidad de que el PRM, en el marco de elecciones que van a repetir los escenarios anteriores, aquí se calcula de manera efectiva el 100% por el 70%. Y estamos hablando de un imaginario general de una nación altamente politizada, independientemente del clientelismo. Entonces, en medio de eso, el PRM está obligado a construir, por lo grosero que significa, independientemente de la situación individual del presidente, la reelección, a construir un proyecto electoral sobre la base del clientelismo. Y no lo digo yo. Si usted abre los periódicos de este país y ve las informaciones públicas de los últimos 15 días, incluso funcionario por funcionario y persona por persona, sobre todo los recuperados por el PRM en el último periodo, que no son de origen y de tradición ni PRDista ni PRMista, nos vamos a dar cuenta del peso del clientelismo en la acción reeleccionista o repostulacionista. Nos vamos a dar cuenta. Y en segundo lugar, si tomamos en cuenta ese factor y vemos lo que están haciendo también desde el otro lado de manera efectiva, las elecciones de febrero, Miguel, se van a repartir de tal manera de que el PRM es imposible que pase en términos de capacidad corporativa y organizacional directa de ganancia de candidatura de un 30% de lo que él normalmente ha tenido, porque tiene que repartirlo todo ahora. Si eso es así, ¿sabe lo que va a pasar? Con un sistema político e institucional difícil y en las condiciones que ya aquí se han planteado, que van a liberar la posición de mucha gente de cara a las elecciones de mayo. Y si es así, se van a romper. No hay ninguna posibilidad que se mantengan ni la alianza del gobierno ni la alianza opositora en las mismas condiciones después de febrero. Pero si el voto va a tener alguna esencia clientelar, el gobierno tiene más posibilidades de acaparar la atención mayoritaria de la hasta que los libere, como pasó con el voto en el exterior. Por ejemplo, en la interna, ¿por qué no se permitió el voto en el exterior como se hizo aquí en el país? Por lo que eso significaba, porque la gente del exterior tiene más autonomía, porque no depende del clientelismo, y había que impedir ese voto, porque eso no iba a significar el 6% de Guido, sino a lo mejor el 10 o el 11%. Desde el punto de vista numérico, sí, pero hay que manejar. Pero un 6% no cambia la situación. Eso depende, si tú lo miras electoralmente. Por eso yo soy de lo que dice, Guido no hace ganar, pero puede hacer perder. Es un problema real de las cosas. Estoy hablando de números, no de posiciones, porque su posición es institucionalista. Pero el resultado final de esa convención fue la unidad de ellos. Ya Ramón no lo reconoció y Guido no estoy también. diciendo que no, estoy diciendo del significado. Entonces, si no hay satisfacción efectiva, hay que ver lo que va a pasar. Tienen que empeñarse a fondo. Es enteramente posible. Pero si hoy se hace, hay segunda vuelta. El presidente tiene una ventaja. El presidente no ha demostrado en el ejercicio del poder que es un presidente clientelista. El presidente no anda dando obra, no anda nombrando personas por cargos, y personas que son fundamentales de su proyecto en el 2020 han sido apartados de la administración. Pero la insatisfacción de las bases de su partido son efectivas y públicas. Pero no importa la medición. La realidad es lo siguiente, aquí todo el mundo sabe quién fue el jefe de campaña del presidente de la República. Y hoy no está al frente del gobierno. Y no significa que tenga razón o no. O sea, es un presidente que está marcando distancia de las actitudes populistas. Además, hay una ventaja. Pero perdóname, pero tú sabes por qué no está. Bueno, por las razones que sea, pero hay una ventaja. Esa no es la misma conducta frente al tema de la corrupción, por ejemplo. Ok, pero el presidente de la República, pero no solamente ese caso, hay otros. No, claro. El presidente de la República, lo que pasa es que Balaguer nos enseñó a nosotros que el presidente es candidato, un presidente no es candidato. Un presidente es presidente, y si lo hace bien, se repostula y se reelige. Y esa es la ventaja que tiene el presidente. Hoy hay política de estabilidad. Mira, hay que conocer la realidad política de Latinoamérica para saber la estabilidad dominicana. Nosotros tenemos una estabilidad envidiable en el Caribe, y eso es producto de una gestión de gobierno. Tenemos un problema resuelto como de garantías de la canasta familiar. Hay otros problemas sociales, pero nosotros en comparación con el Caribe, claro que sí. Aquí no se está pasando hambre.
No, óyeme, no. En este país. Repetir eso. No, repito, no. Aquí no se está pasando hambre. Repítelo muchas veces, Pero que aquí, cada vez es menos votos. Pero no, aquí Porque hay que no coger se la está calle. pasando hambre. Aquí hay un reajuste económico como lo hay en Chile, en Venezuela, en Colombia, en México, en todas partes del mundo, por la pandemia, por todos los procesos económicos del mundo. Pero nosotros tenemos estabilidad económica. Bien, hemos estado hablando de las alianzas electorales y la posibilidad de que por lo menos la de oposición no alcance llegar como alianza las elecciones de mayo. Bueno, pero ¿cuál sería la dificultad principal que enfrentaría la oposición? Porque si bien están aparentemente unificados en una alianza, pero tienen diferencias abismales, especialmente entre ellos, ¿no? Entre el PLD y la Fuerza del Pueblo. Hay un aspecto sobre el factor matemático y pienso que no lo voy a llevar al extremo, pero ¿qué ventajas tiene la alianza gubernamental respecto a la alianza opositora? Que desde el punto de vista matemático, los votos obtenidos en función de lo uninominal va dirigido a una candidatura específica, lineal. Luis Abinader es el candidato que tiene la homogeneidad en cuanto a los partidos aliados. La oposición se va a nuclear en la primera tendencia, si fuese así, a dividir sus votos entre 3 candidatos. Y han expresado que aquel que quedase en segundo apoyaría al partido que clasificara desde el punto de vista de lo que es la parte política. Ahora, ¿cuál es la dificultad de esto? Que al existir una dicotomía, si se quiere, una fragmentación del voto, el voto echado en la canasta del partido de gobierno y del candidato presidencial da la oportunidad de ganar en primera vuelta. Esa es la mayor posibilidad. Evidentemente, yo nunca he hablado con los hacedores del plan estratégico del gobierno, pero hago una inferencia, dada mi experiencia en las cuestiones políticas electorales. Yo creo que como se está conformando el ambiente electoral y la tendencia que lleva las elecciones en mayo, va a ganar Luis Abinader en primera vuelta. Existe la posibilidad de que los resultados de mayo induzcan o persuadan a la oposición a unificarse para febrero. Para mayo. En primera vuelta, pero va a haber una tendencia, entonces no hay segunda vuelta. Yo no soy Miguel Guerrero, pero yo quisiera hacer una pregunta, porque aquí hay que manejar la técnica del análisis de escenario. Supongamos que la repartición del resultado electoral de febrero no sea lo que el PRM espera, que es lo que opino va a pasar, porque creo que se va a repartir esos poderes, autonomizando fuerzas políticas de un lado y de otro y facilitando el camino propio. De cara a las elecciones de mayo, eso podría precipitar un escenario que yo digo, si se presentase, ¿cuál es la opinión con la que valoraríamos ahora? Si, por ejemplo, eso que tú dices, después de ver esto de febrero o camino a febrero, se produce entonces una confrontación no entre 3 candidatos y uno, sino entre 2. Sino entre 2. Bueno, si se da ese fenómeno, ¿qué puede pasar y qué se avista hacia allá de cara a las frentes electorales que quedan absolutamente fracturados también? Es muy sencillo. Y la gente tiene mucho más autonomía. Sabiendo lo que ha pasado, entonces eso desata en esta cultura política otro tipo de demonios. Sí, pero eso es muy sencillo responder. Lo que sucede es que en la oposición, como el dicho muy popular en el barrio, esas personas se amaban mucho pero se divorciaron. El nivel de resentimiento que Pero hay muchas parejas que vuelven a casarse. Sí, y vuelven y se divorcian también. No sé, sí, pero mientras tanto se vuelven a casar. En la Como se han casado ahora. En la oposición hay palabras que se han dicho que no son tan fáciles de recogerlas. Y es muy poco tiempo. Las elecciones de febrero se van a definir en lo que queda de noviembre. Diciembre es de baile, de fiesta y de bebedera. Enero de Día de Reyes y en febrero hay que votar. Todo lo que se está haciendo ahora, ¿qué sucede? Esas elecciones son como la salvación de la iglesia cristiana, son muy personales, y el que está mejor valorado aquí como político hoy es precisamente el presidente Abinader,
Pero yo no creo que nadie Sí, pero eso no duerma, es voto. yo creo que nadie duerma políticamente hablando, ni en noviembre, ni en diciembre, ni en enero. No, la gente van a hacer campaña. Mira, en diciembre le van a tomar la bebida. Hasta el 15. El borracho, después que toma el alcohol, no sabe ni quién fue que le dio el romo. Oye, considerar El que- al pueblo de esa manera. No hay pueblo, escúchame, no me malinterprete. No tiene yo sentido. Es la realidad, porque tú eres sociólogo. Por ¿Cuál eso es te lo digo. ¿Cuál es el lenguaje de la población dominicana en el barrio? Hoy, Dame lo mío. muecalán, dame lo mío. ¿Con cuánto Sí. hay para mí? Es el mismo pueblo Pero que en la es- lucha contra la pero impunidad se escúchame. llevó al PLD, aunque lo capturara el Esas PRM. son reglas del momento. Yo le estoy diciendo que tenemos una sociedad que tiene una alta tasa de irresponsabilidad electoral y aquí nadie puede negarlo. Aquí hay gente que van a votar porque lo llevan. Ahora, No, pero tenemos en la los historia gobernantes que hemos dominicana, tenido. después de tantos procesos y que tantos partidos han pasado de ser mayoritarios en una elección para no serlo en la próxima, aquí se puede hablar de la lealtad del voto. Sí hay un voto duro todavía. Claro. Sí, Yo hay un pienso- voto duro, pero yo me Pero Pero permito... el voto dividido- duro, ¿dónde está? Sí. Ese, ¿Y pero quién lo dividido tiene? entre ¿Cuál es? muchos. Un voto duro dividido Lo- entre lo muchos. Una pregunta, ¿cuál es el voto duro del PRM? Oh, los votos de la conciencia, del 4% de la Pero- aplicación, no, porque de la yo- dignidad del Estado, Pero eso los es- votos de las garantías Mira, sociales, no esos hay- votos. Yo pienso que los asesores políticos, incluso del proyecto reeleccionista, o sea, del proyecto repostulacionista, Sí. los asesores de eso están haciendo un mal cálculo. Primero porque todos los cálculos se hacen lineales en función de números y de formalidades políticas. Y los cálculos hay que hacerlos en base a la situación real. Vamos a poner de ejemplo, por ejemplo, ¿cuál es la actitud de los grupos de poder en este país en las últimas semanas? Si nos damos cuenta de lo que ha pasado aquí, por ejemplo, pongo de caso de ejemplo el caso Van Inter y el uso de la intervención de Bay Figueroa, cualquiera que eso no tiene nada que ver con elecciones. La respuesta a eso, dada por los grupos que están mencionados o afectados, la situación creada en los grupos de poder, las últimas declaraciones del liderazgo empresarial de este país de hace 2 días, ¿qué dicen de cara a las elecciones? La propuesta, incluso lo que dijeron en relación al problema del empleo que van a generar en 4 años, que no lo han hecho nunca en su vida. ¿Qué significa Pero el ese sector tipo? privado genera el 84% Así del es, empleo nacional. así es. Y está diciendo, y nunca ha pasado de 80.000, 75.000 empleos por año, y está ofreciendo 125, 150 ahora. Pero la problemática Bien, está ahí. lo que quiero tú decir estás es, diciendo. pero no, yo no quiero discutir lo que han dicho, si vale o no. Lo que estoy diciendo es, el comportamiento de los grupos de poder va a influir o no en eso. Y el tema de la cuestión del manejo de la impunidad. Mire, este gobierno tiene, en un mes, 2 hechos que dan como dice el pueblo, en la madre desde el punto de vista del imaginario electoral. Por ejemplo, aquí se va a cobrar. No se ha perdido el sentimiento del pueblo sobre la cuestión de la impunidad. Pero hay respuesta sobre ¿Cuál eso. es la respuesta? O apartado del cargo. Son Disculpa, respuestas responsables. Discúlpame, sí, como se... No hay una impunidad, no hay un encubrimiento. Lo que sí, yo creo que hay procesos que están absolutamente claros y por suerte el imaginario popular los tiene en cuenta. Es una La gente no ha fortaleza. encontrado satisfacción al tema de la corrupción y la impunidad, porque incluso a los viejos casos de corrupción que están limitados o ralentizados en su proceso, se agregan los nuevos casos. No, pero Y no es una solo los fortaleza. nuevos casos, a nivel central. Si tú ves alrededor de qué se dio el tema de la Secretaría de Educación y de la salida de su jefe de campaña. ¿Qué pasó con el principal funcionario de este gobierno? Que se le dio respuesta al pueblo dominicano a Y través del acaba de gobierno pasar, abierto. no acababa de pasar con el caso de un funcionario que dice renunciar a funciones o pedir una licencia cuando se produce todo el escándalo que se escuece alrededor de Aerodón, en lo que se ha involucrado Ahora, de manera errónea ¿qué al propio factores, presidente de la República. ¿Qué factores piensan ustedes que va a influir en el voto de la población? Bueno, ¿Qué factores? ¿Qué El peso? costo de la vida, la crisis eléctrica, Seguridad ciudadana. Bueno, la yo- seguridad ciudadana. Todo junto. Todo junto. Todo así mismo. junto. Y, Pero hay y un factor- esos factores, ¿a quién podrían beneficiar? Todos juntos y faltan otros, falta una Pero cosa que no está resuelto. pero que es el esos problema factores, haitiano. perdón, esos factores, ¿a qué sector la oposición o el gobierno pueden beneficiar? Lo que está seguro es que el gobierno es de Abinader y del PRM. Bueno, No es de la oposición. hay un elemento que no lo hemos analizado. ¿Cuál es el peso electoral que tienen las alianzas? Y la alianza gubernamental Real. real tiene un indicativo de que su porcentaje va a oscilar entre un 6 a un 14%. Y eso
en lo que significa la sumatoria de votos para ganar, tiene un impacto. Yo pienso que una de las cosas que ha llevado a que el PRM produzca este gran acuerdo, esta gran coalición de partidos, es justamente Para contrarrestar eso. buscando cómo garantizar un voto mayoritario que en algún momento no lo tuvo y Ahora, ahí por eso va a ganar en primera vuelta. Yo tengo una pregunta y es muy especulativa o es imaginaria. En el caso hipotético de que la alianza de oposición se dé cuenta por los resultados de febrero, que ir separado o ir con dos candidaturas presidenciales en mayo podría perjudicar la posibilidad de conquistar el poder. Entonces eso podría generar una alianza para la primera vuelta. Los egos no lo van a permitir. Pero yo digo que aunque la suma ahí... Ese es un factor Ya no que es puede posible. subir, pero No, no, no puede, lo van a ser permitir. no puede ser Miguel, el razonamiento básico. Ya. no lo Pero van a permitir. el voto unificado se potencializa. Pero por supuesto. Es decir... Y también se debilita. Porque don Miguel. 40 más 40 juntos no serían 80, podrían ser 51. Exactamente. Porque además viene, la parte legal. Ya los partidos, el 29 de octubre, escogieron todos sus candidatos presidenciales. Ya se cumplió la primera etapa que establece la ley 2023 en torno a las alianzas municipales. Y la Junta ya emite su resolución estableciendo los parámetros de la misma. Ahora, 5 días después de las elecciones de febrero, los partidos tienen el plazo para depositar sus posibles alianzas. En el hipotético caso de que los resultados de febrero sean tan favorables al gobierno como es la tendencia, entonces deberían darse renuncias de los candidatos presidenciales para lograr el propósito, y eso va a producir que una estampida en muchos de los dirigentes de los partidos en el caso de que sea así. O una recomposición del voto. Es difícil. No, Claro, regularmente es muy es una difícil. estampida. Es muy difícil. Regularmente es una estampida, Es porque muy hay personas difícil. dentro del PLD que han dicho públicamente que no apoyan a Leonel Fernández. Claro. Y hay gente en la Fuerza del Pueblo que dicen que no apoyan a Abel. Es un tema de separación de egos. Entre ellos, lo que más le conviene es ir separado y perder con mayor dignidad en primera vuelta, en el caso hipotético. Bueno, que quiera. perdón. Pero es evidente que ninguna de esos dos partidos, el PLD y la Fuerza del Pueblo, uno de ellos sobrevivirá Claro. a partir de mayo. Claro, claro. Solo uno de ellos. Y eso puede provocar a posteriori una nueva recomposición de ese partido. ¿Y quién está en segundo lugar? Esa es la gran pregunta. Bueno, porque las encuestas... El partido lo tiene Leonel, el partido lo tiene Abel y la simpatía Leonel. Pero ¿se puede ganar con simpatía y sin estructura o va a pasar la estructura a Pero primer el plano? PRM es gobierno sin No, estructura. yo estoy hablando del rescate. Sin nada. Por simple coyuntura. El PRM es un sentimiento heredado del PRD y todo el mundo lo sabe. Y todo el mundo sabe Bueno, entonces, si es que los sentimiento, cuadros, no es estructura. los cuadros políticos con mayor formación de base social vienen de la ideología de Peña Gómez Pero y no del es una PRD. estructura. Y es el PRM. El PRM es una negación Tampoco, de legalidad. tampoco es una No, estructura el que han tenido que PRM, entregar oye, pero la perdón, dirección del porque partido no puedo- a los advenedizos. Fernando, pero es que no podemos permitir que se manipule La historia. un concepto, porque el PRM no puede ser nunca. Una herencia- nunca una herencia del doctor Peña Gómez. Pero están los actores, porque profesor. esa es la negación, el ejercicio político de Luis Abinader y del PRM es la negación de Peña Gómez. ¿Dónde del está su hijo? pensamiento. ¿Dónde está su hijo? ¿Cuál? Tony Peñaguaba. ¿Dónde No, está? eso no importa. ¿Dónde está Ramón Pero Alburquerque? eso no importa. Pero Ramón Albuquerque está silenciado. Bueno, Como pero- está No, silenciado silenciado, Pacheco. no, castigado. Casi, No, no, exacto. eso es pensamiento. Entonces, la Pero cosa dice no- él. no se Ahí puede lo ver que así. sucede ahora es ver cuál es la propuesta que tiene un bloque y otro. Bien, entonces, el que tiene sí, mayor entonces- propuesta entonces, por la participación pública es el siendo PRM. siendo así, entonces, una expresión de pueblo, Miguel, excúsame tu programa, no. se jodió el país. No, no, Porque eso- sí, por un una cosa pensamiento muy elemental. personal, Sí, discúlpame, profesor. no, discúlpame. ¿Cuál es la propuesta de uno y otro diferente? ¿Qué diferencia a uno de otro en materia de políticas públicas? De empleo, de salario, de privatización, de reparto, de impunidad, de corrupción. ¿Qué ¿y diferencia? cuál es la tercera Nada. vía? Licenciado- Tienen el mismo programa. He estado conversando muy animadamente con 4 destacados profesionales de distintas áreas
sobre las elecciones de febrero y de mayo. Específicamente sobre la posibilidad que se tiene de que las alianzas electorales, especialmente la de oposición, pueda sobrevivir unida después de febrero. Ahora, ¿qué va a motivar realmente? ¿O qué piensan ustedes que puede motivar que el electorado dominicano se incline hacia una alianza o hacia la otra? La situación económica, el sistema o el nivel de inseguridad que vivimos, la crisis energética. Las reformas Todos. fiscales que están planteando el empresariado para ahora, ahora lo están planteando. ¿Sabe lo que implica eso? No solo en materia del poder que yo hablaba ahorita, sino en el efecto hacia población. Pero además, las cosas reales. Bueno, y la esa es una política tarea pública. pendiente pero ahí- desde la Estrategia Nacional de Sí, Desarrollo. pero que te le estén planteando ahora y que hagan un pronunciamiento incluso público alrededor del problema, son cosas de esos días. Pero el gobierno va a tener... Pero Dice una reforma fiscal aquí perjudicaría en este momento al voto reeleccionista. Por supuesto. No, eso no se va a plantear ahora. Por Ahora, ¿qué supuesto. sucede? Ahora, pero eso no quiere decir que no te avancen en esa dirección. Entonces, el efecto en la economía real está planteado y el efecto en la subjetividad también. Porque si usted dice, yo no la voy a hacer ahora, es después que me reelija, también eso tiene sus efectos. Estar en el gobierno da una ventaja a la alianza desde el gobierno en la realidad siguiente. El gobierno, a través de los ministerios de obras públicas, por ejemplo, tiene que impactar a algunos municipios. ¿Con qué? Con obras sociales. Es una realidad. Si usted toma, por ejemplo, el municipio de Villajaragua, de la Clavellina de Neiva, y el gobierno hace una inversión de acera, de contenes, hay una comunidad de un lugar que tenía más de 100 años sin asfalto en el 2023. Si el gobierno asfalta completamente el sector, esa obra gubernamental, en el pragmatismo, va a favorecer a los líderes políticos del gobierno en esa comunidad. No se va a separar tu participación política con la ejecución del gobierno. También hay lugares donde el gobierno, si no ha hecho nada, también va a favorecer la oposición. Entonces, eso se va a marcar en la inversión nacional que ha hecho el gobierno con un programa de obras públicas y la municipalidad que ha sido tan efectivo que le ha entregado a alcaldes desde la oposición recursos para que hagan obras. Sin embargo, Eso hizo Danilo. el nivel en el presupuesto del gasto de capital. Ha sido inferior a lo de los gobiernos anteriores. Porque la crisis es diferente. Pero Danilo invirtió. Tenemos una crisis Danilo diferente. metió más asfalto. Todo el asfalto que metió, no solo no se convirtió en voto, se convirtió en expedientes, cárcel, acusaciones y pérdida del gobierno. Pero si Eso no, aquí está demostrado en las elecciones, a pesar de todo, y de la manipulación, de la anomia social que hay por un lado, y política, y de ese estado que tú decías de chercha y de capacidad de entretenerse con Romo y con el DAO de la gente. A pesar de todo eso, aquí hay una capacidad de reacción que se ha visto y se ha expresado de manera continua en los últimos procesos. No basta con tener dinero y con tener gobierno. No basta. No basta con aparentar frentes, porque si fuese así, el PLD debió estar en el gobierno. Usted está hablando de un voto de conciencia. Pero estoy hablando de que hay un voto de castigo también, de arrepentimiento y de rechazo, de hartazgo. Miguel, de hartazgo. No es aquí, en otros países también ese fenómeno se ha dado. Entonces, la gente se harta de que le digan lo mismo. ¿Cómo es posible que aquí no hay un preso, por Dios? Y la corrupción no ha bajado. No hay un preso, ni de los viejos, ni de los... No es más. Aquí hay una nueva corrupción en proceso y lo testimonian en un mes 2 grandes expedientes. No lo digo yo, son las propias medidas. Se le dio respuesta a eso. Ninguna respuesta, Sí, no hay un preso. Están apartados del puesto. Sí, pero eso no es... Esa es una fortaleza del gobierno. Eso no están al frente. No, eso no es una fortaleza. Pero una pregunta, es que usted no puede en un medio de comunicación hacer un juicio abreviado de una persona que sea señalada por un escándalo de corrupción, porque los fiscales, el juez, deben de actuar. Y el gobierno, la labor del gobierno es apartarlo, darle una licencia. Pero aquí nadie puede decir que un expediente público, porque se señale corrupto, nosotros lo vamos a declarar delincuente. Mira el caso de Faña, se apartó de un puesto y después resulta que la dama lo estaba chantajeando, era inocente. Es que tenemos que dejar ese populismo mediático de señalar a una gente y condenar. Rescatar la presunción de inocencia. Claro. Eso está rescatado. Nunca se ha abandonado. Hay un aspecto aquí. que... El problema es la justicia efectiva en la República Dominicana. Hay satisfacción del pueblo. Vamos a suponer, totalmente de acuerdo contigo, Amel. Lo que pasa es, el pueblo lo ve así. El pueblo te pregunta dónde están Este pueblo es parte del problema también. Acusa al pueblo. No, espérate un momento. Este pueblo tiene también que hacer una reingeniería social. Sí. El pueblo dominicano tiene que dejar
de entender de que los vicios, la droga y el lavado de activos es su salida. No, Aquí no, tenemos que ponernos, eso es responsabilidad de la aquí política tenemos que pública. ponernos a Sí, sembrar eso el campo de los dirigentes. De los políticos. dirigentes. de todos. No es la política Escúchame, pública. de todo. Es que a veces se marca una tendencia, que yo escucho gente que dice, pero yo tengo la solución, pero usted duró 20.000 años ahí y no hizo nada. Miguel, ¿tú recuerdas la Tenemos la que propaganda volver. que se hacía sobre el tema de la delincuencia? La policía para los planes de recuperación de la gente. Terminaron, lo recuerdo cuando el distinguido profesor procurador de la República fue Franklin Almeida, de Interior y Policía, que hicieron una campaña donde tú escuchabas la radio y veías la televisión y tú te sentías que tú eres el culpable. Tú eres culpable. El pueblo no es el culpable de la delincuencia, aunque los delincuentes sean la mayoría de gente de los sectores populares y gente infeliz. No, lo que ¿Sabe estoy de quién es planteando- el resultado de eso? De una política. ¿Cuáles son los números de educación de nosotros? ¿Cuál es la política que se ha desarrollado? ¿Cuál es el resultado? ¿Dónde está el 4%? Pero el núcleo ¿Cómo de la ha cambiado sociedad es la eso? familia. Los números de educación de nosotros han empeorado. Claro que sí. Entonces, pero ¿cómo ¿Y es posible? responsabilidad de No, de yo lo quién? que sé es que después de 4 años ya no hay excusa No, para echarle no, la no, no, responsabilidad no. al PLD. No, pero no se trata de cuánto. Es más, eso no es un problema político. Ese es. No es un problema ¿Y político. de qué Es un técnico? problema social y técnico. Una pregunta. Ay, Dios. ¿Cuál ha sido la respuesta del empresariado sobre la planificación estratégica en educación? Una pregunta. ¿Cuántas veces nosotros hemos tocado aquí cambiar los textos escolares cada 2 años? Es un crimen en un pueblo pobre hacer negocio con los libros, pero nosotros no hemos planteado eso. Pero ¿cuántas que no veces lo ha han sucedido? Esa es falta de planificación que tenemos. Claro. Y el tema que Miguel ha planteado acerca del gasto de capital. Hay una enorme deuda social acumulada en la Exactamente. sociedad dominicana, es cierto. Tenemos infinidad de obras que están paralizadas, inclusive hasta del gobierno pasado. Y el anuncio que ha hecho el presidente Luis Abinader, pienso que va en la dirección de retomar y dar respuesta. Evidentemente, posiblemente alguien lo vea como parte de una combinación electoral. Bueno, al final, la gente lo que le interesa es que concluyan sus obras, que no sean sobredimensionadas. O sea, que haya también un control respecto al gasto, Que no haya porque robo. no hacemos nada con hacer una obra y que la misma esté abultada para que alguien se robe un dinero. Yo pienso que es uno de los temas que debe trabajarse arduamente en República Ahora, con el Dominicana. bajo nivel de educación que tiene la sociedad dominicana, ¿puede hablarse de un voto inteligente? Claro que sí, Sí, hay de sí, todo, sí, es la sí. vida del Señor, Lo Miguel. Hay lo de hay. todo, hay mucha gente que vota por El voto de conciencia. castigo puede ser un desastre, pero puede ser Esa inteligente es una segunda también. tendencia. Pero la Pero puede ser inteligente. Pero usted habla del Por voto de ejemplo, castigo, pero también tiene que hablar del voto que reconoce los logros de un lugar. pero estoy hablando. Porque no solamente he de dicho castigo. las dos cosas. Sí. Puede ser bueno y puede ser malo. Porque yo interpreto a Fernando cuando dice el voto de castigo. Bueno, es el voto de rechazo, ¿De rechazo? que estoy en contra de aquello que no entra En en las sintonía elecciones del conmigo. 2020 se dio un fenómeno de abstención superior a lo que se había anticipado, que determinó la salida del poder del Partido de la Liberación Te hago una Dominicana. pregunta. ¿Y qué ha cambiado que no pueda reproducirse lo mismo o que sea peor ahora? Bueno, El cambio de gobierno. El histórico, El historial perdón, del gobierno. el histórico que tenemos en elecciones presidenciales, la abstención normalmente es de un 30%. En la pasada fue casi un No, no, 40. por la situación que tuvimos de la Sí. pandemia. ¿De la? De la pandemia. No, pero- Ahora, hay que ver en febrero cuál sería el porcentaje. Son elecciones que no tienen el componente del presidencialismo. Ahora, eso significa un desafío para los partidos políticos, sobre todo los partidos que están nucleados en la alianza gubernamental, de incidir y de converger en la participación masiva en el voto. ¿Cuál fue el voto por la de las elecciones tendencia rumbo municipales, a mayo? municipales que se dañaron aquí y en las otras? ¿Cuál fue el porcentaje de abstención? Fue amplio. Sí, no, pero Fue ¿qué amplio. porcentaje? ¿Cuál es la diferencia entre ese porcentaje y el de las El presidenciales COVID. de ese año? No, y el de las presidenciales de ese año. Sí, pero el problema No, fue... si tú analizas eso y lo comparas con ahora, la tendencia es a que suba. No, va a disminuir. Ahora, es que en cuando- ese momento, en el 2020, hay personas que no le daban la mano ni a su madre por el miedo al COVID. Y no fueron a votar. Más de un 12% no fue a Ahora, votar. yo hablo de la posibilidad de que las elecciones de febrero decidan la de mayo, porque en el 2020 Yo creo que eso es un ocurrió factor eso. importantísimo. Ocurrió Así eso. es. Se Es decir, marcan tendencias. fue la interrupción de la votación de febrero lo que predijo lo que iba a pasar. Hubo que hacer 2 veces la de febrero, Sí, claro. ¿o no? Sí, claro. Por el llamado tollo electoral. Las consecuencias de eso, ¿cómo se pagó?
Entonces, si el resultado de febrero ahora reparte y autonomiza votos en términos de lo que son las figuras que van a competir en mayo, la tendencia es una recomposición de los frentes electorales. Y va a haber, después de febrero, es mi posición, por eso decía que era diferente a la opinión en tu caso, Ahmed, habrá un cambio de verdad de los llamados frentes electorales. Incluso los sectores que no están articulados en frente también van a girar políticamente. De todos esos sectores, el único que ha evolucionado en esa dirección previamente ha sido Opción Democrática, que Ahora, pactó con el caso de la Fuerza del Pueblo. Ahora, una inquietud en labios de mucha gente. ¿Es inteligente o es sensato que la oposición... Miguel, discúlpame. Sí. Y el otro es el caso de Alianza País, que hoy se reafirma la posibilidad de la boleta electoral del PRM con Guillermo Moreno de candidato. Si eso es así, ¿cuál es el costo en materia de fuerzas internas? El PRM estaba haciendo concesiones para formar ese frente que tiene un costo interno cuyas consecuencias habrá que Pero ver. el término no puede ser concesión, Ahora, también puede ser una alianza. No son concesiones. Sí, no, pero es que el término de concepción es un término que usted asume y se respeta, pero también puede ser un comportamiento ideológico de Guillermo Moreno de no coincidir con Leonel Fernández. Y es bueno y válido, con el caso de él. Lo cual debe ser. Porque todas las alianzas no pueden ser concepciones, también puede ser una coincidencia histórica para hacerle frente a las intenciones de perpetuidad de otro. No siempre tiene que ser una concepción o un pero en intercambio. este caso yo digo Ahora, que la alianza con él puede- tiene un costo interno. Claro. Y si no, preguntémosle a Faride. ¿Puede un voto de oposición fragmentado arriesgarse a ir a mayo con dos opciones? Un voto de oposición fragmentado. Ese es un claro. escenario. ¿Cómo se fragmentaría ese? No, el voto está fragmentado de oposición. pero perfecto. Porque una parte del voto de oposición apoya la fuerza del pueblo y otro voto... Siendo abogado del diablo, Miguel, te respondo con una interrogante. Supongamos, ¿cuál es la tendencia principal? Nos quedan en dos la minutos, oposición? nos ¿Cuál es la quedan dos tendencia minutos. principal de la oposición después de mayo, en las condiciones que sea? ¿A dividirse más o articularse? No se sabe todavía. Sí, los Pero no es los un acontecimientos riesgo- políticos aconsejan cosas. Pero Lo que se dice pero es que el no es gobierno un se Tú está no riesgo. quieres que sea así. Perdón, No, pero no es un riesgo de oposición esperar una primera vuelta para reunificarse. Pues eso es lo que estamos diciendo. Esa es la respuesta a mi pregunta, me parece que sí. Por tanto, y además, el PRM ha construido un Frankenstein que tendrá que enfrentarlo porque tendrá que devorarlo. Esa es la desgracia de este problema, que este país lo hayan puesto 45 segundos como nos posibilidad La diferencia, a volver a elegir a la Leonel Fernández, diferencia una finalmente barbaridad. en mayo que lo que suceda en febrero será si el funeral será en una capilla bonita o si será en su casa. Bien, Él me caballero, parece bien cándido. le estoy sumamente agradecido por esta magnífica oportunidad. Estoy seguro que los amigos televidentes han disfrutado del tema de esta noche. Y les reitero mi agradecimiento y espero seguir contando con él el próximo sábado cuando regresemos para otro programa similar. Hasta entonces.